cibernéticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel. Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? Una semana más a la carga. Hoy llega un poquito más tarde este podcast y os voy a contar por qué. Porque resulta que el lunes es festivo en Japón y pues yo no me acordé. Ayer, mientras era domingo, pensaba que era sábado todavía. Así que he grabado un día tarde. Hoy es lunes, más concretamente, no sé qué día es, 17 de julio o algo así. Y vosotros lo escucharéis enseguida porque lo voy a publicar ya según lo termine de grabar. O bueno, cuando sea que lo estéis escuchando. El capítulo de hoy no va con vídeo. ¿Por qué? Bueno, pues por todo el lío este con el fin de semana y demás, pues al final, no sé, me da un poco de pereza montar el setup de vídeo. Me gustaría, esto es una cosa importante para empezar a hacer más contenido de vídeo y todo esto, tener un setup que deje fijo y que pueda simplemente sentarme y grabar, que yo creo que es muy importante para crear un contenido bueno. Por ejemplo, gente que lo hace muy bien son la gente de Nordic Wire. Os dejo enlazado su canal de YouTube por aquí abajo, que son gente que yo admiro bastante porque están consiguiendo con un número muy pues pequeño, diría. Bueno, a ver, pequeño comparado con mis números muy grandes, pero pequeño en comparación con grandes canales, unos números de retorno en cuanto a negocio similares a los que tienen canales con cientos de miles de subscribers. Es decir, muy interesante. ¿Y cómo lo consiguen? Pues lo hacen a través de pues lo que ganan de YouTube, que es muy poquito, pero luego también a través de un canal privado, de un podcast privado que tienen, y luego también, sobre todo, de patrocinios que hacen con ciertas marcas. Todas las cifras las dan en su podcast privado, así que no lo voy a desvelar por aquí. Os recomiendo que participéis en estos podcasts. Yo ahora mismo no estoy en el de Nordic Wire, pero sí que estoy en el de No es Asunto Vuestro, que es otro podcast, canal, proyecto, side project de estos hermanos, digamos, y os recomiendo pues alguno de ellos. A mí personalmente me gusta más ahora mismo No es Asunto Vuestro porque aglutina a un número de creadores de contenido, empresarios, no sé cómo llamarlo, emprendedores, que me resulta muy interesante de escuchar e incluso inspirador en muchas ocasiones. Vale, bueno, pero no era de esto lo que os quería hablar. Aquí os dejo las recomendaciones de regalo, os dejo los enlaces por abajo para No es Asunto Vuestro y para Nordic Wire. Porque, bueno, simplemente eso, que ellos tienen ahí el setup como montado y mola mucho porque se sientan y lo hacen. Esto es mucho más inviable, esto lo hablaba yo con Héctor, mi compañero en The Geek and the Freaky, Kirai, tener un setup aquí en Tokio donde pudiéramos sentarnos y grabar directamente y no tener que andar vagabundeando buscando un sitio donde grabar. Pero no es tan fácil en Tokio, claro. En España la verdad es que te puedes buscar un local cualquiera por un precio bastante bajo y montarte el setup allí. Aquí no es tan sencillo. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor algún día crecemos para poder llegar a tener algo así, nunca se sabe. Pero, ¿de qué temas os quiero hablar en el capítulo de hoy? Bueno, quiero hablaros de una decisión tecnológica motivada fundamentalmente por los precios de los productos y la inflación, los cambios de divisas y todo esto, y una reflexión sobre cómo esto nos va a afectar, cómo nos está afectando, pero cómo nos va a afectar más a futuro y cómo creo que ajustar nuestras necesidades o nuestros gastos tecnológicos puede hacer que minimicemos el impacto que vaya a tener esto sobre nosotros. Y luego también me gustaría hablaros de un videojuego. Estoy viciado a un videojuego bastante y me gusta mucho y me gustaría contároslo por si os interesa. Es un juego que no requiere muchos requisitos. Digamos que es indie. Bueno, no, coño, es indie. Así que lo podéis jugar en cualquier ordenador. Funciona en el Mac, funciona en Windows y pide muy poquitos recursos. Vale, sin más. Del tema este que os voy a hablar es tecnología. Os habréis dado cuenta, ¿vale? Voy a ir mirando unos números en unos tabs que he abierto aquí, que los precios tecnológicos están disparando y hay muchos productos que directamente no hay stock,
Stack. Madre mía. No hay stock ahora mismo, entonces no hay inventario. Entonces te tardan en entregártelo. En su momento, creo, es que no sé hasta qué punto hablé de esto aquí en el podcast. Yo me quería comprar un MacBook Air, pero me acabé comprando un MacBook Pro. Y la razón de esto es porque con el cambio de precios en Apple, subió de precio y se me quedaba muy parecido a nivel de precio un MacBook M2, un MacBook Air M2 que un MacBook Pro M1. Y en cuanto a potencia, el MacBook M1 Pro me iba a dar más potencia que el M2 Air a priori, no había salido todavía, pero todo parecía indicar que es así. Y bueno, y ahora con los benchmarks pues se ve que es así. ¿Qué sucede? Yo prefería la portabilidad, es decir, yo hubiera comprado antes un M2 Air que el otro, pero no tenía clara la disponibilidad para cuándo lo iba a poder tener y luego me tiraba para atrás pagar ese precio extra, ¿vale? Vamos a ver más precios de este tipo. Y es una renovación que va a ir teniendo toda la gama y según se vaya renovando, se va a ir ajustando. Por lo tanto, antes no tenía sentido. En Apple nunca ha tenido sentido, o hasta ahora, o prácticamente nunca, salvo casos muy especiales, comprar un dispositivo que saquen ellos, no en el momento de salida, sino a un momento posterior. Porque es muy extraño que Apple baje los precios de uno de sus productos después, un año después, unos meses, unos años después de que lo saquen. Simplemente se mantienen al mismo precio y en el momento que sale otro, lo reemplaza y será el nuevo precio. Por lo tanto, siempre lo mejor si te quieres comprar un dispositivo de Apple es comprártelo en el momento en el que sale, para disfrutarlo al máximo posible durante el periodo en el cual es vigente la novedad de este producto y el precio, porque ya os digo, no es como un teléfono móvil Samsung que a lo mejor dices, es que ahora cuesta 1.000 euros, pero si me espero 6 meses va a costar 600. Entonces, bueno, tiene sentido esperarte 6. Aquí no, aquí va a ser lo mismo, salvo resellers y cosas así que bajen un poquito de precio, pero bueno, eso ya está un poco fuera de la conversación. Y en Japón la verdad es que son mínimos los casos de que se pueden comprar por resellers y que hay una bajada de precio que sea significativa. ¿De qué cambio de precio estamos hablando? A lo mejor hay gente que no estáis muy puestos y es normal, no estáis mirando los precios al día porque no queréis comprar un producto de Apple, pero sí que es relevante para todos el hecho de que haya este cambio de precios. Y os lo voy a comentar con números, con tabs, ya os decía que tengo por aquí abiertos. Lo más significativo para verlo, y voy a decir con euros, vale, aquí, os lo voy a decir en euros, en dólares, en yenes, y esto complica muchísimo las cosas. Y es que en el mundo actual en el que estamos, los cambios de divisas están tan locos que se pueden producir unos desajustes raros y que sea mucho más barato comprar en un sitio, más caro en otro y cosas así. Entonces, intentar pensar el precio de algo en un país al cambio en otro puede no funcionar siempre, ahora mismo, porque es que se ha desajustado todo, ya os digo. Por ejemplo, voy a intentar a ver si encuentro aquí donde tengo el tab con el MacBook Pro en España. A ver, aquí está, mira. El MacBook Air, ¿vale? El M2, el nuevo, ¿vale? Que ha salido. Te sale... a ver, ¿dónde estás? Vale, aquí lo tengo, en yenes. A ver, no sé dónde lo tengo. Mira, aquí, 1.979 euros la versión que yo querría, ¿no? Que son 16 GB de RAM y 512 SSD. Que es lo que iguala en prestaciones a un M1 Pro, ¿vale? Sin embargo, el M1 Pro sale, y aquí os lo voy a decir de memoria porque no tengo el tab abierto con todo, por 1.679, creo que es 300 euros menos. Nuevo diseño, las cosas nuevas que tiene y las peores que tiene, como es peor pantalla, peor procesador, o sea, de peor potencia, y pagarlo a 300 euros más merece la pena. No parece. ¿Y por qué es esta diferencia? Porque sea mejor, no, simplemente porque el M2 MacBook Air está actualizado a los nuevos precios y los M1 todavía no. Pero los M1, cuando actualicen los Pros y pasen a los M2 Pro, se van a actualizar sin ninguna duda a los nuevos precios.
y van a estar por encima de los 1.979 euros. Van a estar por no los 1.500 que valen ahora, sino por encima de 2.000. Entonces vamos a ver una subida importante, de más del 25% en la gama. Esto es algo a tener en cuenta, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Si queréis comprar algo, ahora es posible que tenga sentido comprar un ordenador de los que sacaron hace año y medio. Porque dentro de unos meses los nuevos que saquen van a costar más. ¿Os lo queréis comprar a nuevo precio? Bueno, va a ser un mejor ordenador, más potente, y si lo que necesitáis está bien. Pero si no lo necesitáis, es posible que os interese este nuevo precio. Este antiguo precio que todavía se mantiene en algunas gamas. En los iPhone, ¿qué sucede? Pues a ver, los iPhone están ahora mismo el Pro Max a 1.379 euros, el modelo de 256 gigas, que creo que es uno de los más populares, ¿vale? 128 es el base, se queda un poquito corto, 256 creo que ya es bastante razonable. Bueno, pues 1.379 euros es una pasta. Estamos hablando casi del mismo precio de un MacBook Air antes, o de un MacBook Pro de los M1 que todavía están vendiendo. Vale, mucha pasta para un teléfono móvil. ¿Nos merece la pena? Pues esto ya cada uno ya hará sus cuentas y demás, y está claro que esto ha sido así ya hace tiempo, es decir, que los iPhone no tenían este precio hace un mes o 2 meses, ya los tenían. ¿Qué pasa? Que ahora seguramente cuando venga el iPhone 14, que es el nuevo que vaya a venir en septiembre, octubre, no va a costar 1.379. Es muy posible que el mismo modelo de 256 gigas se nos suba a 1.500 o a 1.600 euros, ¿vale? Y aquí nos vamos a echar las manos a la cabeza. Lo va a decir mucha gente. Acordaos de esto. Esto va a llegar y la gente va a llevarse las manos a la cabeza. Pero así va a ser. ¿Qué me pasa a mí? Que yo cambié mi teléfono móvil hace unos meses, el iPhone Pro Max 11, que me iba perfectamente, por un Mini 12 que ya tengo ciertos problemas con él. Básicamente la batería ocupa muy poquito y un tamaño tan pequeño a mí me cuesta en la mano porque al final consumo mucho contenido, juego a juegos y yo quiero que tenga un tamaño mayor. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues me voy a tener que fastidiar y comprarme, porque era el plan que tenía, comprarme el iPhone 14 y va a tener el nuevo precio que si lo pensamos en yenes, aquí es donde llega la locura esta, porque los iPhone en Japón se han ajustado ya a los nuevos precios. El iPhone 13 Pro Max está ahora mismo en yenes a, aquí estás, 174.800 yenes. De nuevo, si lo cambiamos a euros, no es tanto. ¿Por qué? Porque ahora mismo el yen está muy bajo y entonces en euros no es tanto. Pero a mí ese cambio en realidad no me importa. O sea, os importaría a vosotros si os fuerais a comprar un teléfono de Apple aquí con vuestro sueldo de allí. Yo con mi sueldo de aquí, mi sueldo sigue siendo en yenes el mismo que era antes. Y el tema es que 174.000 yenes es mucho más de lo que yo pagué en su momento. Bueno, mucho más. Es un poco más de lo que yo pagué en su momento. Pero yo me temo que el iPhone 14 va a ser incluso más. Entonces vamos a ver un iPhone 14 Pro Max donde a lo mejor se nos vaya a los 200.000 yenes. Que esto es una barbaridad que no tiene sentido. Para ponerlo en perspectiva, los MacBook Airs aquí han venido costando 100.000 yenes. Es decir, estamos hablando de que un iPhone va a estar costando el doble que un MacBook Air. Te podrías comprar 2 MacBook Airs, los precios de antes, ¿vale? Pero esta era una realidad que la gente se los compraba, los MacBook Airs, y ahora con ese precio va a poder tener un iPhone. Entonces se desajusta todo esto un montón. ¿Vamos a empezar a ver menos iPhone y menos gente renovando sus iPhone con los iPhone 14? En España, yo creo que sí, sin duda. En Japón, yo creo que también. El tema es que un teléfono móvil que cueste esto debería ser, es la gama alta de los móviles.
debería ser un teléfono que se lo permita gente que se pueda gastar este dinero sin que le duela, sin que lo dude demasiado, ¿no? Si estás dudando mucho ya, si es un sueldo, pues piénsate, ¿te merece la pena gastarte un sueldo de los 12 que tienes en el año en un móvil? Quizá no, ¿no? Bueno, habrá que valorar, cada uno hará sus cábalas. Yo ya os digo, me quería comprar un iPhone. ¿Cuál es el problema ahora? Que me viene a traspiés todo esto. Todo parece indicar que por las decisiones de la Unión Europea también, que esto entra en juego, los iPhone tendrán que tener un cargador USB-C. Pero no creo, estoy bastante seguro de que no lo van a hacer hasta que no les obliguen a hacerlo. Y esto va a ser de cara al año que viene. Por lo tanto, el iPhone 14 es muy, muy posible que siga teniendo el cargador Lightning y no el USB-C. Gastarse 200.000 yenes en un móvil que todavía lleve Lightning duele bastante, sabiendo que el siguiente ya sí que va a llevar USB-C. Por lo tanto, digo, pues me gustaría estirarlo un año más. Si estuviese con el iPhone 11 Pro, creedme que no tendría ningún problema en aguantarlo un añito más y llegar hasta el iPhone 14, porque el iPhone 11 Pro es un teléfono móvil sensacional. De hecho, mi mujer es la que lo está usando ahora y está encantada. ¿Cuál es el problema? Que el Mac Mini tiene estos problemas. Aparte de que yo sospecho de que el 12 va peor que el 11. Esto es algo que ya lo ha dicho más gente que yo he oído hablar de sus teléfonos en particular. A mí se me cuelga más el 12 de lo que me sucedería con el 11. A mí nunca me ha dado problemas como los que me está dando el 12. Entonces, esto es un tema. ¿Qué hacer? ¿Aguantarme un año? No lo veo muy viable, la verdad, porque ya estoy tirando a veces de mi... ¿cuál es? Un Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 9, que compré de segunda mano como teléfono secundario para viajes y demás, y le estoy usando por tener pantalla más grande y demás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, una opción sería comprar un teléfono de segunda mano, un 11 Pro ahora, y creo que comprarlo ahora es una buena decisión, porque como van a subir los precios de Apple en general, luego la segunda mano va a subir también, yo creo. Entonces ahora sería un buen momento. Incluso esperar a ofertas de compañía de estas que vayan a ofrecer cuando salga el 14, comprar el 13 y comprarlo a buen precio, que suele ser lo que hago. Cambiar de compañía, cambiar de contrato y acaba saliendo bien la cosa. El tema es que sigo teniendo dudas de que todo esto que sucedía antes siga funcionando en el mundo que vamos a vivir ahora, en el cual los teléfonos antiguos, la morralla tecnológica que teníamos, cada vez va a cobrar más protagonismo, porque el mundo, yo creo, aquí se está enfocando más, o sea, está cambiando más hacia siendo todo como Cuba es ahora. ¿Cómo es Cuba? Pues Cuba es un país al cual llegan pocos recursos y tiene que vérselas y deseárselas para poder juntar las piezas para que los poquitos recursos que tiene sigan siendo suficientes para que consigan moverse. Y por eso pues se siguen viendo un montón de coches Cadillac de los años 60 que los siguen manteniendo porque son fáciles de arreglar, son automóviles muy sencillos que pueden ir reparando. Pues en el mundo la escasez de piezas que hay ahora mismo ha venido para quedarse. Se dice que esto es un tema de la guerra de Ucrania. Bueno, es un tema de la guerra de Ucrania desde el punto de vista de que la guerra de Ucrania es parte de todo lo que está sucediendo a nivel global. Lo que está pasando es básicamente que el mundo está en guerra. El mundo está en guerra con dos facciones claramente demarcadas y a lo mejor dentro de unos años, cuando hablemos de la Tercera Guerra Mundial, ya podremos decir que esto es la Tercera Guerra Mundial. Y es que, desgraciadamente, estamos deglobalizándonos, estamos yendo hacia atrás, donde vemos una serie de problemas
que sucedieron en el pasado que nos han ido trayendo hasta la situación actual. No quiero tampoco entrar en mil detalles y ser aquí, no sé, estar contando historias que son a lo mejor pajas mentales mías, ¿no? Yo creo que la situación que hay, que son el hecho de que crisis energéticas anteriores fueran a no tener suficiente energía para producir fertilizantes, el no tener fertilizantes de antes ha hecho que ahora se reduzca la cantidad de alimento, de grano que tenemos, y vaya a empezar a suceder que los países, en lugar de buscar la cooperación y el comercio exterior, empiecen a mirar más hacia sus ombligos. Y países que sean netamente productores y que exportan a otros países, como pueda ser pues la India, China o otros tantos, empiecen a decir, antes que exportar a otros países, vamos a alimentar a nuestra población, y se empiece por el tema de la situación de dos ejes peleados entre sí, los cuales se ponen la zancadilla unos a otros para exportar y para mover productos, mercancías y materias primas entre ellos, va a hacer que esta escasez vaya yendo a más. Y nos vamos a tener que ir acostumbrando a que ya va a ser de verdad un lujo el poder actualizar nuestros teléfonos iPhone todos los años o poder viajar en avión tan comúnmente como hacíamos antes. Y es que si lo pensáis de alguna forma, a mí es algo que siempre me estuvo chirriando, el hecho de que tú pudieras comprarte una radio, por ejemplo. No sé por qué el tema de la radio me llama mucho la atención. Te puedes comprar una radio de 1, 2, 3 euros. Muy sencillita, radio FM, muy sencillita, pero la realidad es que esa radio es un aparato relativamente complejo, que tiene una serie de circuitos integrados, algo muy sencillo, no sé hasta qué punto, o sea, 4 cosas. Tiene un dial, tiene una antena, y con todo eso, pues tú recibes una señal. Y al final te la acaban vendiendo con unos moldes en plástico, unas ruedecitas, bastantes piezas, ¿no? Podemos estar hablando de que la más sencilla de las radios a lo mejor ya tiene 30, 40, 50 piececitas y ya sí componentes y demás, mucho más, una placa que hay que manufacturarla. Es bastante complejo, y que la economía de escala haya hecho que este producto, que une todos los productos, todas las materias de un montón de países, se junten en uno solo o en varios y luego se junten al final en un solo producto que se acaba enviando en un blister de plástico y lo puedes comprar en el supermercado de al lado de tu casa pagando solamente 3 euros, que es una cantidad irrisoria de dinero, es algo que te hace explotar la cabeza, ¿no? Y esto es algo que va a ser cada vez más difícil, y tendremos que empezar a alargar más la vida útil de nuestros productos. Pero, claro, nuestros productos, muchos de ellos están pensados para pues la famosa, ¿cómo le dicen? Que se rompa, no me sale la palabra, pero que las cosas se rompan después de obsolescencia programada. ¿Vale? La obsolescencia programada ¿es real, no es real? Bueno, no es real que estén, yo creo, en su gran mayoría los productos programados para que dejen de funcionar pasado un tiempo, salvo ciertas impresoras y casos así muy, muy sonados, pero sí es verdad que no están hechos para durar mucho, no son productos que se han hecho para durar toda la vida como se podían hacer los productos anteriormente. Y esto nos va a pasar factura ahora, nos va a pasar factura que cuando queramos cambiar uno de nuestros dispositivos que se ha roto, como por ejemplo ahora en verano los dispositivos de aire acondicionado, pues vamos a ver que la escasez de productos en general va a hacer que tardemos meses en poder tener uno, y ahí veremos cómo, pues qué putada, ¿no? Vale, pues con todo esto ha sido una divagación larga, por la cual yo pienso un producto que podría empezar a utilizar ya y que me permita alargar la compra de un iPhone.
no comprar nada ahora. Y un producto así es el MacBook, perdón, no, el iPad mini. El iPad mini es un dispositivo que se puede poner una tarjeta LTE o una eSIM y es prácticamente un teléfono móvil. En el momento que tienes eso, va a poder hacer todo lo que sea por datos y lo único que no va a poder hacer es recibir llamadas telefónicas. Eso es algo que no va a poder hacer en cuanto a las llamadas de voz normales, ¿no? Pero las que sean por aplicación, como sea un FaceTime o algo así, seguirá funcionando sin problemas, que es al final el 90% de las llamadas que yo realizo, de las pocas que hago, la verdad, son así. Por lo tanto, un iPad mini me serviría de esa forma. ¿Qué es lo que pierdo con un iPad mini? Bueno, portabilidad, por supuesto, sobre todo si lo comparo con el iPhone mini, la portabilidad es mucho peor. Y luego cámaras, ¿vale? Las cámaras de los iPhones son mucho mejores que las de los iPad mini. Y eso es una cosa que me echa para atrás, es de lo que más me echa para atrás. Pero por lo demás no creo que tenga un gran problema en hacerlo de esa forma. Así que me planteo esta posibilidad de comprar un iPad mini versión LTE y tirar con ello. Es algo que además cambiaría por mi iPad Pro que tengo ahora mismo, que también es el modelo de 12,9 pulgadas, LTE, 256 gigas y con el teclado. Entonces yo creo que vendiéndolo podría sacar básicamente la misma cantidad que lo que me costaría el iPad mini, por lo tanto sería un cambio de uno por otro, que lo cierto es que el iPad Pro ahora mismo no lo estoy usando apenas porque tengo el portátil ya, entonces he sustituido esa necesidad. Así que no sé, ¿qué opiniones tenéis? ¿Es todo esto una gran película que yo me estoy montando para comprarme un iPad mini? ¿O tiene sentido en mi flujo de trabajo tecnológico un iPad mini? Porque es que yo sí que es cierto que me he comprado varios iPads en la vida y es un producto que me parece más interesante como producto, que es guay, más que como producto que yo acabo utilizando, ¿vale? Lo utilizo siempre menos de lo que yo quisiera. Así que por eso me lo estoy pensando más de la cuenta. Llevo semanas pensándolo seriamente, meses ya bastante. Creo que ya comenté en algún momento el tema de usar un iPad mini como móvil, no sé si aquí o en Twitter o dónde, pero lo comenté. No sé, comentadme vuestras opiniones y a ver qué pensáis. Y para terminar, un tema del cual más ligero es un juego que estoy jugando ahora mismo que se llama perdonadme, RimWorld, ¿vale? RimWorld es un juego que está en Steam, no sé si está en más sitios, pues a lo mejor, no lo sé. Se puede comprar, creo que lo compré por unos 2.500 yenes, que serían unos 20-25 euros, no lo sé, porque os digo, los cambios de moneda ahora mismo son loquísimos, buscadlo vosotros. Y el juego en lo que se basa es un juego de supervivencia en 2 dimensiones visto desde arriba, ¿vale? Es un juego como en vista cenital, que tú manejas una serie de personas que llegan a un planeta nuevo que tienen que colonizar y tú les manejas, pero no uno a uno, sino vas dándoles unas órdenes, ¿no? unas directrices y en función a ello ellos van a ir creando la ciudad o lo que tú los vas diciendo, ¿no? Se me hace similar en forma de juego, aunque la estética sea muy distinto, a otro que se llama Oxygen Not Included, que no sé si hablé de él cuando estuve hablando de los juegos. Creo que no, porque no lo hay para Mac, pero el Oxygen Not Included lo que se basa es que hay una ¿cómo se dice? Catástrofe nuclear y entonces la gente tiene que irse a vivir bajo tierra, ¿no? Y en bajo tierra pues te haces una colonia y en la colonia pues te vas creando formas de pues cultivar alimentos, de pues tener unos baños y pues todo, ¿no? O sea, el agua, de dónde la sacas, cómo la reciclas, y vas haciendo todo esto. En ese sentido es similar, lo que pasa es que la vista es distinta. Esto es 2D, digamos como si cortásemos la tierra, como en el cómic que está en el TVO de 13 del Rudo del Percebe, que lo cortan así y se ve dentro, ¿no? Pues lo mismo, un corte así cenital que permitiría ver toda la colonia adentro. En este caso no, en este caso lo ves desde arriba
y tú le vas, pues por ejemplo, al aterrizar, pillas a tus colonos, les asignas un arma a cada uno, luego dices estas zonas están delimitadas para dejar estos productos en concreto, y luego das unas directrices de hay que talar a estos árboles, hay que picar estas piedras, y ellos van a ir haciendo las cosas automáticamente. De forma que tú, jugando con el orden de las órdenes, valga la redundancia, y la prioridad de estas órdenes, vas a poder conseguir un flujo en el cual vayan moviéndose y haciendo cosas los bichitos que tienes ahí, los humanos, estos de la colonia que tienes en el juego. Una parte interesante que para mí es de las que hacen este juego que mole bastante y que sea muy rejugable, es que no juegas con una dificultad, sino que lo que tú haces es tener le llaman un storyteller, un contador de historias, que te va a mandar unos, ¿cómo se diría? Unos eventos que suceden, que pueden ser buenos, pueden ser malos o catastróficos, en función de, digamos, el nivel de dificultad, ¿vale? Que no es la dificultad, pero podemos así equipararlo a una dificultad, en el cual te van a enviar pues unos eventos cada vez más complicados en función del crecimiento de tu colonia. De tal forma que a lo mejor al principio te manda una serie de riders, no sé cómo se diría, unos atacantes, que viene uno solo, pero luego cuando ya has crecido más a lo mejor te vienen 5 o 10 o te viene un bicho tocho a la vez y tienes que hacerle frente. Juego muy interesante, muy complejo por lo que he estado viendo. Hay un montón de mods que añaden muchas cosas, desde, qué sé yo, ideología. Les puedes dar ideología a tus bichos porque interactúan entre ellos y tienes que tener cuidado con ciertas cosas como organizas tu base y cómo la diseñas, ¿no? Para que, yo qué sé, cuando estén durmiendo no se molesten. Incluso bichos de estos que no se llevan bien entre ellos interactúen lo menos posible. Muy, muy, muy interesante. Ya os digo, estoy arañando solamente la superficie del juego. Se va descubriendo jugando, a través del prueba y error, y a través de ver vídeos, luego tutoriales, no tutoriales, pero como vídeos donde gente cuenta cosas, porque como que el juego es muy espartano en cómo te lo explica. El modo tutorial te explica 4 cositas y ya está, y te deja solo contra una inmensidad de posibilidades. Es un juego desarrollado por una sola persona, lo cual es bastante bestia, ¿vale? Y es eso, ya os digo, muy, muy rejugable y con una banda sonora muy brutal. Os lo recomiendo, si os gusta el tipo de juegos, que mola bastante. Creo que podría haber una versión de iPad, o sea, es decir, creo que es muy viable que hubiera algo así, que se pudiesen adaptar los controles y todo, y creo que no existe por un tema de que es un solo desarrollador. Pero me encantaría poder tenerlo en el iPad. Y ya nada más, un podcast de nuevo por encima de la media hora, pero bueno, rondando la media hora, que es lo que queremos tener. Una cosa que me gusta de estos podcasts que no pongo la cámara es que yo creo que estoy como más relajado y puedo contar las cosas más íntimas, digamos, y que no íntimas, como que no sé, es un tono distinto. Es una tontería y tal, pero es que encender la cámara y no encenderla cambia un poco la forma en la cual hago el podcast. Voy a seguir haciéndolo en vídeo porque creo que puede atraer nuevas, no solo visitas, que eso ya es cierto, o sea, es decir, hay un número importante de gente viéndolo en YouTube, importante para los números que yo manejo. Estamos hablando de entre 200 y 300 personas de media, con picos, algunos de los vídeos han ido por cerca de las 1000 vistas. Pero aparte de las vistas, creo que es una forma de atraer público al podcast, ¿vale? Pero no tan efectivo como podríamos pensar, ¿vale? No es la panacea, porque el público de YouTube normalmente no está tan enfocado a querer verlo o escucharlo simplemente en un podcast. ¿Cómo atraer a la gente? Pues yo creo que la única forma de crecer hoy en día en el podcast de verdad, en escuchas, que es lo que yo quiero hacer realmente, que haya más gente suscrita al podcast, que es donde me gustaría poner el foco para este podcast, es que vosotros
se lo recomendéis a gente que le pueda interesar este tipo de contenido. Es la forma de que más gente llegue al podcast, tal cual. Así que os lo pido a vosotros y a vosotras esta semana. Por favor, buscad a alguien activamente. O sea, no os digo, si os acordáis de alguien. No, pensadlo activamente. ¿A quién le podéis recomendar este podcast? Pensad cuál es no simplemente le mandéis el podcast, sino pensar en qué capítulo, qué un par de capítulos le puede interesar para empezar a escucharlo. Mandádselo y si no está muy puesto en el mundo del podcasting, mandadles el enlace de Spotify. Spotify es algo que en España tiene casi todo el mundo y se puede escuchar el podcast perfectamente ahí. Spotify tiene sus problemas y demás, pero bueno, he empezado a controlar los números de gente que ve por ahí, que escucha el podcast por ahí, así que por ahí los tendré controlado. Así que eso, os pido simplemente eso, que hagamos crecer el número de gente que escucha este podcast para así poder llegar a más gente y hacer de este un proyecto más grande. En el momento que esto crezca un poco, os voy a contar lo que va a suceder aquí, porque es lo que va a suceder según mi roadmap interno, ¿no? Y os lo comento con total transparencia. Voy a empezar, ya he empezado de alguna forma activamente a buscar patrocinios para el podcast. Quiero enseñar unos números que tienen el podcast, que ya es muy brutal como las marcas están dispuestas a pagar dinero a gente con unos números bajos, lo que yo considero bajos de escuchas. Gente que tiene 1000 escuchas, ya las marcas están dispuestas a poner dinero. ¿Por qué? Porque el podcast crea mucho engagement, crea mucha unión entre vosotros y yo. Y hace que lo sintáis muy cercano. Y esto hace que las marcas quieran dejarse esos dineros en caso de que yo quiera recomendar algo. ¿Qué sucede? Yo no voy a hacer una publicidad sobre el banco Patatín o sobre, no sé, cualquier tontería. Solo voy a traer unas marcas, un contenido que yo crea que se complemente con esto. Es decir, imaginaos, aquí estoy hablando de este videojuego. Sería ideal poder hablar también bueno, a ver, tiene cierta complicación esto. Porque si yo consiguiera que este videojuego patrocinase este capítulo, sería perfecto porque se complementa a la perfección. Pero a la vez vosotros diríais, ¿y cómo sé que no estás hablando en este capítulo porque te ha patrocinado este videojuego? Y es totalmente cierto, no podríais saberlo. Solo podríais tener mi palabra y algunos de los que estéis aquí podríais decir, pues sí, es verdad. Pero gente a la cual intento atraer que no me conoce, podría sospechar, y con mucha razón, de qué es lo que ha sucedido. Pero sí temas transversales a la temática, ¿no? He estado hablando del iPad, he estado hablando de videojuegos, pues alguna cosa de tecnología que tenga relación con esto estaría muy bien. Yo qué sé, por ejemplo, un mando de juegos que se pueda conectar con el iPad y que permita jugar en esto. Es una cosa que si el mando es bueno y me convence a nivel de precio, de producto, yo estaría encantado de recomendarlo aquí, igual que he recomendado otros productos cuando los he recomendado, ¿vale? Y esto es lo que quiero hacer, encontrar marcas concretas que funcionen junto con la temática y con la audiencia de este podcast, lo cual va a costar más que si simplemente pusiera cualquier cosa random, ¿vale? Que seguramente podría conseguir ya que paguen, pero no es lo que busco. Y luego, las entrevistas van a empezar a tomar más protagonismo. La entrevista de Joaquín funcionó muy bien, a mí me encantó hacerla y me encantó cuando la gente lo escucha, el feedback que está produciendo y que se crea un tipo de contenido que no existe en Internet. Eso es algo que me mola mucho. También tengo más gente conocida, también muy interesante. Os dije que estoy hablando con Javi Lop para cuadrar fechas y poder contarlo. Javi Lop es una persona del mundo muy conocida dentro del mundo hispano de emprendimiento, porque él creó una empresa que se llamaba, se sigue llamando Erasmusu, pero ya no es suya porque la vendió,
¿vale? Hizo una salida en la cual ganó un dinero X y me gustaría traerle y poder que él nos cuente cómo fue su camino hasta llegar desde tener una empresa creada por él hasta vender la empresa, incluso qué hace ahora, años después, ya no vinculado con este proyecto. Y esto lo considero muy interesante. ¿Cuál es el tema? En algún momento me gustaría crear una comunidad privada de todo esto. Por dos razones. Una, porque quiero que esto produzca un retorno, que me dé un dinero. Fundamentalmente porque todo esto a mí me reporta unos gastos y un uso de mi tiempo que yo hago porque es un hobby y me encanta hacerlo, pero quiero poder hacerlo más tiempo y mejor. Y por lo tanto quiero empezar a profesionalizarlo un poquito. Y luego también, y esta es la parte que estoy dándole la idea y tal, hace tiempo, si estáis por el canal de Telegram, tuve un rant en el cual hablé sobre crear un club privado y luego también en el podcast de En Crisis Club estuvieron hablando allí sobre la creación de un club. Me interesa la idea y sigo con ella en la cabeza de cómo crear algo que aporte un valor y que tenga cierta dificultad entrar en ello. La dificultad no sea que la dificultad no sea solo pagar una cuota, ¿vale? Sino que hay que pagar una cuota para ser parte del club. Eso te va a dar acceso a ciertas cosas, por lo pronto una parte de podcast privado, ¿no? Y luego también que para poder entrar se exijan algunos requisitos, que todavía no sé cuáles son, pero que sea de tal forma que se controle el tipo de miembros que estén dentro. Y esto es algo que podría hacer crear un grupo selecto de gente que esté dentro, que tenga un perfil muy interesante, y luego a la vez que la gente esté dispuesta a colaborar para podcasts internos contando cosas que no dirían en un podcast en abierto. Esto es algo, volviendo al... Joder, me estoy yendo por encima de los 40 minutos. Volviendo al tema que hablaba antes de No es asunto vuestro, es un podcast en el cual hace masterminds. Un mastermind es, como lo hacen ellos es un poco distinto, ¿vale? Pero un mastermind en realidad lo que es tener un grupo con el cual tú enseñas lo que estás haciendo en tu vida a nivel laboral, sobre todo, o metas de vida. Bueno, no tiene por qué ser laboral solamente, sino una serie de metas que tú tengas. Y entonces el mastermind, que es gente que está a un nivel similar al tuyo, ¿vale? Puede estar un poquito por encima, un pelín por debajo, pero es conveniente que no haya una gran disparidad de niveles. Te estén dando consejos y te estén guiando o incluso empujando para que tú cumplas aquello que tú quieres hacer y que te den consejos de hacia dónde tienes que ir. Por ejemplo, podría ser un mastermind en el cual gente que está metida en el negocio de... es que no tiene por qué ser un mismo negocio que fueran competencia uno del otro, ¿no? Pero que estén creando contenido, ¿vale? YouTubers, por ejemplo, podrían hacer un mastermind en el cual pues están ayudando y cada uno exprese cuáles son sus inquietudes y cómo quieren crecer y los otros cada vez que se encuentren se lo estén recordando, ¿no? Porque esto es muy típico que nos planteemos una meta que sea quiero crear el podcast privado, por ejemplo. Yo podría decir esto. Y el mes que viene sigo teniendo la meta de querer crear el podcast privado, pero no he avanzado hacia allí. Sin embargo, si yo se lo he contado a un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo, cuando nos encontremos el mes que viene me dice, oye, ¿qué pasa con tu podcast privado? No, pues he estado muy liado, no he hecho nada. Diga, ¿y por qué? Porque tú dijiste el mes pasado que tu prioridad era crear este podcast privado. Entonces, esto te ayuda a crecer. Bueno, lo que ha hecho aquí Víctor Correal, que es el que hace No es asunto vuestro, es crear estos masterminds con gente muy interesante que están contando su negocio, cómo avanza y qué ideas tienen. Y aquí cuentan cosas, no cuentan todo, obviamente, porque hay cosas que no quieren hacer públicas, pero cuentan cosas que no dicen en abierto, como por ejemplo,
cuáles son los números de retorno de sus negocios y cuáles son las ideas que van a hacer a corto plazo, a medio plazo y que se plantean hacer, ¿no? Esto es algo que es un valor añadido tremendo, claro, por supuesto. Víctor ha encontrado esta forma de que gracias a que lo muestra a través del mastermind, que la gente que lo escucha puede dar feedback y que él a su vez está haciendo este mastermind con ellos, crea, y la amistad que pueda tener con esta gente, crea un valor añadido para que esta gente esté dispuesta a venir y crear ese contenido regalándoselo a Víctor para poder venderlo él a su vez a su audiencia. Es una fórmula magistral, en realidad, porque estás consiguiendo a gente muy interesante venir a que te cuenten cosas muy valiosas por la cara. Esto no es tan fácil de hacer, ¿eh? Y esto que te han dado por la cara, tú lo vendes y te enriqueces de ello. No es fácil de hacer esto realmente. ¿Cómo conseguir hacer algo parecido a esto, pero a mi forma? No lo sé, la verdad. Pero sí tengo ahí la idea de momento de crear algo cerrado que pueda permitir a la gente hablar más francamente, más abiertamente de ciertas cosas que nunca van a decir en directo, teniendo un club privado en el cual la gente que esté dentro se sienta cómoda de decir las cosas que va a decir de cara al resto de la comunidad. Y esta es la idea que me lleva rondando semanas y que no sé cómo terminar de aterrizar. Y he estado planteándome irme de viaje a algún lado y vaciar la cabeza para llegar a una idea que pueda cerrar todo esto. Y es que sí que tengo la intuición de que es algo grande, de que es algo que sí que podría ser muy, muy interesante, pero no sé cómo aterrizarlo. Todo esto unido a la parte de academia, la parte de cursos, que creo que sigue siendo algo que se está explotando cada vez más, los cursos online, pero creo que todavía hay mucho margen para seguir, para crear más contenido todavía en este aspecto. Así que nada, por aquí van mis cosas, por aquí van mis rayadas mentales. Madre mía, 47 minutos, ya me sabréis perdonar. Si seguís por aquí, os lo agradezco un montón. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene en vídeo, espero. Chao.